encuentro, por favor lo deja o lo entrega a alguno de los colaboradores. Ahora sí, entonces vamos a continuar. Ya estamos en el segundo día, a la tarde. Bienvenidos a todos, a quienes nos acompañan por streaming, que están participando. La verdad que entre ambas jornadas ya tenemos más de 5.000 participantes que han ido entrando eventualmente, docentes, directivos, también se han sumado estudiantes, así que la verdad que muy interesante los aportes que están recibiendo y los comentarios que están realizando. Sabemos que estamos un poco demorados, pero bueno, también hoy la lluvia aquí en la ciudad de Córdoba ha hecho que tengamos algunas demoras en los inicios, en que la gente pudiera llegar, así que les pedimos también disculpas por eso. Vamos a continuar entonces con las jornadas pedagógicas en el marco de Transformar Córdoba. Para seguir profundizando los ejes claves de este programa, vamos a invitar a continuación a que suba al escenario Natalia González, subdirectora de Desarrollo Curricular y Acompañamiento Institucional, quien nos hablará sobre explorar, indagar y crear experiencias de integración curricular en el marco de Transformar Córdoba. Natalia González, docente, licenciada en Ciencias Químicas y máster en Comunicación Científica, Médica y Ambiental. Se ha desempeñado en distintos niveles del sistema educativo y como docente universitaria en la enseñanza de las ciencias naturales. Ha integrado equipos técnicos curriculares y de acompañamiento didáctico pedagógico en el ámbito estatal y privado. Es autora de materiales educativos y de acompañamiento a la labor docente en distintos lenguajes y soportes. Bienvenida, licenciada González, quedamos con usted. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias. ¿Cómo están? Un gusto compartir esta tarde con ustedes, encontrarnos en este espacio. Ya nos hemos ido viendo a lo largo de estas dos jornadas. Bueno, la presentación de hoy, como bien decía Nélida, tiene que ver con trabajar en torno a las experiencias de integración curricular en el marco del programa Transformar Córdoba, explorar, indagar y crear. Estas experiencias y esta presentación se va a complementar con un taller que vamos a tener a continuación de esta presentación y que invitaría a seguir construyendo y a seguir dialogando en torno a qué pensamos por estas experiencias de integración curricular. Entonces es un inicio a ese diálogo y a esa construcción que también queremos que sea participativa, como todo lo que venimos planteando desde Currículum Córdoba. Ahí estamos. Bueno, pero para empezar ahora la tarde y para arrancar después del almuerzo y de este momento de siesta que a veces cuesta, los invito a que hagamos una pequeña actividad, una actividad que nos invite a recordar, ¿sí? Entonces, la invitación es a pensar por un momento en nuestra infancia, ¿sí? Y recordar alguna experiencia memorable, agradable, que hayan tenido en su infancia y que haya dejado huellas en ustedes. Les doy ahí unos segunditos para que piensen a ver cuál es el primer recuerdo que viene a sus mentes. ¿Qué lo hace memorable? Si tuvieran que contar ese recuerdo a otro, ¿qué dirían? ¿Con quién estaban? ¿Qué emociones experimentaban en ese momento? ¿Alguno quiere contar, así de acá cerquita, que yo pueda después contar para que los que nos están viendo por streaming me escuchen? ¿Algo? A ver.
Profe, me dice Gaby. Sí. Bien. Un recuerdo memorable. Bien. Bueno, lo repito. Gaby Peretti nos dice que un recuerdo memorable de su infancia es una participación en una radio. Conociéndola, también entiendo que ese recuerdo de alguna manera la describe en estas cuestiones que le gusta de la radio y en una participación en un contexto con otros, ¿no? ¿Alguien más que tenga algún recuerdo de alguna experiencia memorable que quiera compartir? A ver, sí. Bueno, acá una colega también recuerda una experiencia de su infancia que tiene que ver con hacer una observación de la luna a través de un telescopio una noche junto con su familia y con otros y recordar ese espacio y al tiempo volvió a vivenciar esa experiencia y volvió a traer el recuerdo, ¿no? Un poco la idea de esta actividad para descontracturar esta situación, de ponernos a pensar en torno a estas experiencias y este ticket de entrada, tiene que ver con que estas experiencias que para nosotros son memorables muchas veces tienen estos componentes, ¿no? Tienen que ver con una experiencia directa, algo que hacemos, de lo que somos partícipes en primer plano, somos protagonistas de esa experiencia. Usualmente también tienen que ver con estar con alguien querido, participando de esas experiencias o estar con otros. Y a su vez también tienen que ver con poder ser parte y desarrollar la experiencia en sí misma, ¿no? Muchas veces cuando uno hace este ejercicio de pensar ese primer recuerdo que uno tiene de la infancia agradable y algo que siente que ha dejado huellas, muchas veces tiene una conexión directa con la naturaleza, tiene una conexión directa con esto que yo les traigo acá, con trepar árboles, construir casas en los árboles, observar los planetas o participar de una radio o seguir sendas de algún arroyo o aprender a andar en bicicleta, ¿no? Todas estas cuestiones muchas veces son las que usualmente nos encontramos cuando pensamos en estas experiencias, directas. Acá yo les traía algunas fotos para que ustedes vean de esas experiencias, ¿no? Andar en bicicleta. Esta del medio soy yo, armando burbujas, que también es una experiencia no de mi infancia, pero de ahora hace poquito. Aquí está Sofi mirando los caracoles. También acá en estas últimas dos imágenes aparecen niños de mis estudiantes de tercer grado haciendo una experiencia en la que tenían que construir nidos de aves. Estábamos viendo las aves y la diversidad de nidos que construyen y ellos mismos tenían que construir sus nidos y entonces ahí al construir sus nidos empezamos a ver, bueno, con qué materiales los construiríamos, cómo lo haríamos, para qué servirían esos nidos, y eso fue realmente una linda experiencia para todos, porque también a partir de ahí surgió esto de, bueno, parece que ahora los nidos de las aves también incorporan algunos materiales que no son tan naturales, ¿no? Plásticos, bolsitas, pedacitos de papel, ¿no? Bueno, hay una experiencia como para contarles y mostrarles algunas experiencias, además de las que ustedes seguramente fueron recordando. Bueno, hay sonidos de experiencias que pronto vamos a volver a oír, ¿no? Niños en las escuelas, transitando los patios, las aulas.
La idea de traer la experiencia para poder pensarla y pensar qué significa la experiencia y pensarla también desde distintos autores que han tomado la noción de experiencia, tiene que ver con que en el marco curricular común ustedes van a encontrar que hay mucho trabajo en torno a la experiencia y mucha significación de esa experiencia, porque creemos que el currículum habilita al desarrollo de diversas experiencias. Y cuando hablamos de experiencia, hay un par de autores que me gustaría compartirles que nos plantean, ¿no? ¿Qué es para ellos la experiencia? Esa experiencia es eso que nos cambia, que hace que en algún momento, al vivirla, nosotros tengamos una visión distinta del mundo, comprendamos el mundo desde otros lugares, aprendamos a mirar el mundo con otros lentes, con otras lupas, ¿no? Entonces, por ejemplo, La Rosa dice que la experiencia no solo te pasa, la experiencia te cambia. En la experiencia el sujeto hace la experiencia de algo, pero sobre todo hace la experiencia de su propia transformación. La experiencia es eso que me pasa, el lugar de la experiencia soy yo, ¿no? Él trae la palabra transformación, que en este contexto de estas jornadas también tiene un significado muy grande. Una experiencia que también es una experiencia escolar, una experiencia que es la experiencia que vivencian nuestros estudiantes, pero que también es la que nosotros transitamos como institución, como colectivo docentes, como docentes de un grado, de un año, de una sala, ¿no? Por otro lado, Dewey pone a la experiencia en el corazón de la educación. Él dice, la experiencia es el corazón de la educación y a su vez señala que las escuelas no deben ser un lugar para aprender hechos y contenidos, sino un espacio donde los estudiantes se enfrentan a situaciones reales que conectan con la curiosidad y con el entorno. Y allí, en ese entramado, ¿no?, empiezan a circular estos hechos, estas situaciones que vivimos, estos acontecimientos que nos pasan, con esos aprendizajes que queremos que se desarrollen, que queremos lograr en un contexto educativo y con esas emociones que también forman parte de la experiencia. Entonces, hablar de experiencia es hablar de hechos, pero también hablar de aprendizajes, pero también hablar de emociones. Por eso es una noción tan potente para poder pensar la enseñanza, ¿no? A su vez, esas experiencias nos remiten directamente a situaciones reales, situaciones que son genuinas en el contexto de la escuela y que son situaciones que también podemos vivir dentro, fuera de la escuela y en la cual ese límite se desdibuja, ¿no? Hay muchos otros educadores que hablaron de las experiencias, educadores argentinos como Saúl Taborda, Luz Vieira Méndez o las hermanas Cossettini, que hablaron de cómo la experiencia se hace en el contexto, en ese contexto natural, social, político, cultural de la escuela, pero también se hace a partir de las biografías de los estudiantes y de los docentes que construimos esas experiencias. Y entonces lo experiencial es algo a lo cual nos debería habilitar el currículum, ¿no? Desde este punto de vista. Ahí está. Y entonces decimos, ¿realmente el currículum nos habilita esto? Bueno, si empezamos a pensar el currículum desde otros lugares, un poco la invitación que hemos estado teniendo y compartiendo con ustedes y convidándoles en los talleres de Currículum Córdoba, en los talleres de diseños didácticos, en los talleres que haremos de Explora, Indaga y Crea desde el equipo de Currículum Córdoba, tiene que ver con eso, con pensar un currículum que habilite a la experiencia, ¿no? Un currículum que se desarrolla dando vida a las instituciones, que no es una letra muerta, que no es un texto al cual tengo que recurrir porque me piden que recurra, sino un texto que realmente es una herramienta para mí, un currículum que me acompaña entonces en las tareas docentes y además es un currículum como un proyecto de formación que la institución ofrece. Y entonces desde ese lugar, desde el lugar de pensar el currículum como un proyecto formativo integrado que la escuela tiene, es donde aparecen las experiencias Explora, Indaga, Crea, como experiencias que favorecen una organización curricular particular que la escuela tiene que crear y tiene que dar sentido dentro de su proyecto formativo, ¿sí? Entonces, ahí me interesa contarles un poquito de qué serían estas experiencias Explora, Indaga, Crea.
¿Qué nos imaginamos? Porque también digo, es una construcción que vamos a hacer en conjunto, ¿no? Entonces, nos imaginamos que son esto, experiencias formativas que permiten a los estudiantes aprender experimentando. O sea, hay allí algo de el explorar, el indagar, el crear junto con otros y en el contexto de nuestra escuela, en los diversos escenarios, que va a estar en juego dentro de esa experiencia, ¿sí? Y tienen estas denominaciones no porque sean exclusivamente las cuestiones que podamos desarrollar en cada nivel educativo, pero sí es una invitación a pensar ¿a qué nos referimos cuando decimos experimentar en el nivel inicial? Y entonces ahí aparece con gran relevancia la exploración propia del nivel inicial, ¿no? La exploración, el juego, lo lúdico, ¿no? Propio del nivel. Entonces, cuando decimos explora, estamos pensando en experiencias que conectan con la motivación constante que tienen las infancias por descubrir el mundo, ¿no? El descubrimiento, la exploración, forma parte de esas infancias que queremos que se transiten en nuestros jardines, en nuestras escuelas. Y entonces decimos, bueno, pero ¿cómo hacemos esto? Bueno, acá hay algunas pistas para poder empezar a hacer ese entramado, que nuevamente repito, lo vamos a ir construyendo juntos. Ese entramado tiene que ver con que nosotros como docentes podamos diseñar proyectos que favorezcan ese espíritu curioso y la necesidad de conocer, de explorar, de indagar, de preguntarse, ¿sí? De descubrir que tienen los niños y las niñas. A su vez, que sostengan esa curiosidad, que la alimenten, que puedan pensar de otros modos ese mundo que los rodea, que los inviten a pensar nuevas comprensiones de ese mundo y a su vez que favorezcan una interacción sensible con los fenómenos del mundo que permitan obtener información y contrastar anticipaciones que los niños se hacen en diálogo con esas experiencias que van desarrollándose. Cuando pensamos en Indaga, para la educación primaria, entonces decimos, bueno, ¿qué tipo de experiencias tenemos que favorecer? Experiencias que estén orientadas a despertar el deseo por ir más allá de lo superficial, de un tema que uno puede ofrecer en el aula, ¿no? A que se conviertan en verdaderos expertos y expertas. Es la edad justa para poder convertirse en verdaderos expertos y expertas, ¿no? En esa edad encontramos que los niños se saben todas las banderas de todos los países, se conocen con números y dígitos precisos a cuánta distancia está un planeta de otro, ¿no? Se vuelven expertos, se fascinan con los temas. Bueno, eso es lo que tenemos que lograr con esta Indaga. Y esa fascinación por el tema viene porque también en esa edad aparece con mucha relevancia el trabajo con la pregunta, con la indagación. Por eso Indaga, ¿no? Entonces ahí, ¿qué deberíamos favorecer nosotros docentes? Bueno, que los estudiantes se hagan preguntas, que cuestionen la información, que puedan dar sentido a lo que aprenden, favorecer esa indagación que muchas veces no tiene que ver con encontrar respuestas, sino con encontrar variedad de respuestas, con encontrar variedad de caminos para construir esas aproximaciones al mundo y, por supuesto, seguir favoreciendo la curiosidad como un motor de búsqueda. Y en la secundaria pensamos en CREA porque pensamos que es la edad, son las edades en las que justamente estamos tratando de transformar el mundo en el que vivimos, de cambiarlo, de ofrecernos nuevas posibilidades, de construir nuevos mundos. Entonces, CREA tiene que ver con eso, con experiencias en las que los jóvenes puedan plantear de manera genuina ideas, pensamientos, proyectos, con foco en el recorrido de transformación que hacen los estudiantes, no solamente pensando en esos productos finales a los que podemos llegar, sino en cómo la experiencia los invita a transformarse, en esto que decía la Rosa, la experiencia nos cambia. Bueno, no sé cómo voy con el tiempo. Bueno, entonces hasta acá decimos, bueno, ¿cómo podemos desarrollar estas experiencias? Ahora me gustaría entrar también a pensar esos qué, ¿no? Desde qué temáticas podemos empezar a plantear esas experiencias. Y aquí la invitación es a retomar un documento que ya han ustedes
trabajado en las escuelas y que conocen, que está en la página de la Secretaría, que tiene que ver con la educación para el desarrollo sostenible. Porque entendemos que estas temáticas de la agenda contemporánea, que están en constante cambio, en constante evolución, son temáticas que nos atraviesan como sociedad, como ciudadanos de estas sociedades, son apropiadas para poder favorecer el trabajo a través de estas experiencias, ¿sí? Porque son temáticas que de alguna manera nos ayudan a comprender el mundo, lo que en las experiencias anteriores les comentaba, ¿no? Nos ayudan a comprender ese mundo complejo, ese mundo en constante transformación. Cuando hablamos de educación para el desarrollo sostenible, decimos que recupera el poder transformador de los procesos que acontecen en las instituciones y tiene como propósito favorecer la apropiación de aquellos saberes necesarios para superar los conflictos y los desafíos que tenemos como sociedades locales, regionales, mundiales, actuales y del futuro. Y entonces la educación para el desarrollo sostenible recupera aquellos objetivos del desarrollo sostenible que se plantearon los países dentro de la Agenda 2030, son una serie de objetivos, allí están en esta diapositiva, los invito a que después también puedan recorrerlos y navegar por el documento. Son 17 objetivos que tienen temáticas diferentes cada uno y a su vez son temáticas sumamente integradoras las que van planteando, ¿sí? Nosotros en el marco curricular común retomamos estas temáticas complejas de las sociedades contemporáneas para pensar en unos ejes que entendemos que los agrupan, ¿sí? y que aún los hacen más integrales, ¿no? Esos ejes tienen que ver con ambiente, género e igualdad, consumo sostenible, convivencia e inclusión, bienestar y salud, comunidades y ciudades sostenibles. Bueno, habrán visto, con esta descripción que yo les fui haciendo de esas temáticas, que muchas se vinculan con estos saberes que nosotros llamamos en algunos momentos como emergentes o saberes transversales, que tienen que ver con la educación ambiental integral, con la educación vial, con la educación en y para los derechos humanos, con la educación sexual integral, ¿sí? Temáticas que habrán visto que tenemos la intencionalidad de que aparezcan curricularizadas de a poco y progresivamente en los nuevos materiales curriculares. Pero entonces, respondiendo a esa pregunta, si el currículum nos habilita a desarrollar estas temáticas, sí, allí están presentes y están habilitadas para poder desarrollarse. Bueno, voy a avanzar esta parte, así llego bien con el tiempo. Bueno. Entonces, se habrán dado cuenta un poco con esta descripción que les hago de estas temáticas que se vinculan directamente con lo que Gachi Capelletti hoy a la mañana mencionaba, ¿no? De habilitar este aprendizaje profundo, este aprendizaje desde la comprensión, desde cuando yo aprendo sobre estas temáticas, voy a poder poner en juego esos saberes en otras situaciones, ¿no? Porque esos saberes me van a habilitar a conocer un poco más el mundo y ahí no me voy a detener en cada uno de estos puntos, pero sí decirles, la intención de abordar estos saberes es que de a poco y progresivamente podamos empezar a ver el mundo como desde una mirada sistémica, desde una mirada de interconexión, el mundo que no se comprende desde una disciplina únicamente, sino que necesita de pluralidad de saberes, necesitamos la integración de diversas disciplinas para comprenderlo, un mundo en el cual el saber es provisional y está en constante construcción, ¿sí? Y que hay también una constante incertidumbre en el mundo actual en el que vivimos, y un mundo en el que nos invita a que la curiosidad sea siempre ese motor para ir adelante en la búsqueda de nuevas formas de entender, de vivir, de comprender el mundo en el que estamos, ¿no? Porque son temáticas que nos atraviesan y son temáticas muchas veces complejas, ¿no? En realidad siempre son complejas. Bueno, para cerrar, haciendo también un resumen de lo que vengo diciéndoles y pensando en la última parte de esta presentación,
me interesaba recuperar esto de somos docentes y somos diseñadores, que ya también lo han trabajado en las presentaciones previas, ¿no? Lila Pintos ayer nos decía, diseñamos con convicciones pedagógicas. Gabriela Peretti nos decía, bueno, diseñamos decidiendo qué es lo mejor para esos chicos y esas chicas que tenemos en nuestras aulas. Hoy Gachi Capelletti nos decía, bueno, cuando planificamos, es la tarea que nos define como docentes, la planificación. Bueno, y entonces en ese contexto de la planificación, nosotros hasta ahora venimos diciendo, bueno, en estas experiencias, para poder planificar esas experiencias, tenemos que tener en cuenta ese abordaje experiencial, ¿sí? Esas distintas posibilidades que les vamos a dar a los estudiantes, favoreciendo la exploración, la indagación y la creación. También para planificar vamos a tener en cuenta esa educación para el desarrollo sostenible que nos va a habilitar a pensar desde temáticas complejas que favorezcan ese aprendizaje profundo. Y finalmente quería compartirles este último punto para pensar la planificación que tiene que ver con la enseñanza diversificada. Y para eso quería compartirles esta cita, que es bastante extensa, pero realmente es rica, es muy rica para poder analizar esto de las diversidades, ¿no? Les invito a que la leamos a la cita y que podamos encontrar y localizar diversidades dentro de esa cita. Esta cita, que si ustedes la van leyendo, van a ir poniéndose en una situación, en una escena. Es una cita que plantea una película, que nos hace entender qué está pasando en esa escuela, ¿no? Y la cita dice así: si bien la escuela tenía el mismo currículum que otros establecimientos de educación primaria de la provincia de Santa Fe, la organización de las actividades escolares alteraba las fronteras disciplinares entre las disciplinas tradicionales, cuyos saberes y prácticas se reordenaban en torno a salidas, excursiones o visitas. Al respecto señalaba Olga que la ciencia no es casillero de materias aisladas. Esto suponía una distribución de los tiempos y espacios diferentes a lo que caracterizaba a otras instituciones de educación elemental. Las aulas evitaban los pupitres individuales y ofrecían mesas de mayores dimensiones que posibilitaban el trabajo colectivo entre los alumnos. Las láminas y el material de laboratorio resultaban accesibles para la observación o la experimentación. El patio, la huerta, la biblioteca se alternaban con el espacio áulico en función de lo que las actividades requerían. El barrio, la plaza, la barranca, el río se incorporaban a las experiencias de aprendizaje. El edificio escolar no constituía un límite. Más allá de él, la naturaleza, el barrio, la comunidad, todo el entorno que rodeaba la escuela constituían fuentes en las que se nutrían las propuestas de enseñanza. ¿Cuántas diversidades encontramos en esta cita, ¿no? Diversidades que yo ahí fui marcando, algunas, que seguramente habrá muchas más, pero fíjense que hay diversidades que tienen que ver con los tiempos y los espacios diversos que se ofrecen, diversidades que tienen que ver con el material o la información con la que se trabaja, desde láminas, materiales, pero también la comunidad nutría de saberes, ¿no? Recuerdo las experiencias de las hermanas Olga y Leticia cuando salían a hacer entrevistas a los vecinos del barrio, de las distintas profesiones. A su vez, también es una escuela que nos invita a pensar más allá de los casilleros de las disciplinas, ¿no? Invita a pensar esa integración que decíamos anteriormente. Y esta diversidad de propuestas, esto de diversificar la enseñanza, ponernos nosotros en ese rol de diversificar la enseñanza, por supuesto que tiene que ver con diversificar aspectos de nuestra práctica docente, pensar la enseñanza en términos de esa diversidad, de recursos, de agrupamientos, de espacios y de tiempos, de productos, de fuentes de información. La intención es que estos proyectos, Explora, Indaga, Crea, nos ayuden a diversificar en este sentido la enseñanza, ¿sí? Y nos inviten a también conocer distintos modos de acceso al saber y distintos modos de construcción del saber. Porque en esto que Gardner presenta como que todo lo importante debe ser enseñado de muchas formas para que todos lo aprendan, tiene que ver con que podamos diversificar y que podamos brindar distintos modos de acceso al conocimiento, distintas puertas de entrada al saber y también ayudar a construir esos modos de conocer que tienen las distintas disciplinas desde la integración.
Bueno, creo que ya estoy en hora. Si luego les comparten las presentaciones, les dejo dos proyectos que me parecieron interesantes compartir con ustedes. Este proyecto que se llama Casitas de Barro, un proyecto de una escuela primaria municipal, la Escuela Santiago de Castillo. Los proyectos Explora Indagrea son experiencias que hemos desarrollado en el contexto municipal y que se siguen desarrollando y que desde allí podemos también nutrirnos en esto de armar comunidades entre docentes y conocer las experiencias que se realizan en otras escuelas. También les dejo este otro proyecto que tiene que ver con Cuidar el Río, Cuestión del Corazón, que es una experiencia que se desarrolló desde Escuela del Agua, un proyecto que desarrollamos desde la subdirección también. Así que los invito a que conozcan qué es lo que se realiza en estas dos experiencias. Y finalmente, en esto de invitar a vivir experiencias, los estudiantes son nuestros sujetos de esa experiencia, pero también lo somos nosotros. Tenemos que involucrarnos en esa experiencia también desde nuestro disfrute, desde nuestra propia curiosidad, desde lo que a nosotros nos interesa, porque es desde allí desde donde conectamos. Desde allí es donde mostramos también nuestra pasión por lo que hacemos constantemente, ¿no? Es parte de nuestra naturaleza docente y de educadores. Entonces, esto es una invitación con la que quiero cerrar. Los invito a este año a que jueguen, creen e imaginen, innoven y tengan memoria, amen y se comprometan, que conviertan el arte en arte de vivir y que sean protagonistas de uno de los vínculos más sagrados de la humanidad. Educarnos los unos a los otros con alegría e ingenio, con valor y energía, con afecto permanente. Es una frase de Chiqui González. Muchísimas gracias a la licenciada González por esta exposición y por compartir estos puntos centrales sobre la integración curricular. Para quienes nos acompañan, les recordamos que a las 17 vamos a compartir la última de las conferencias, así que los despedimos por un ratito solamente y nos volvemos a encontrar a las 17 para continuar las jornadas pedagógicas 2025. Para quienes estamos aquí, ya tenemos la agenda y saben cuáles son las aulas a las que tienen que dirigirse. Hay un grupo de docentes que queda aquí en el auditorio, por favor.